Para finales del siglo XX, por el incentivo y la iniciativa, mejor dicho, de los montañeses de un país lejano, ellos al subir la montaña tardaban mucho tiempo en descenderla, puesto que tenían que ir a cortar los árboles, eran leñadores. Entonces a alguien se le ocurrió dentro de ese vínculo de montañeses el poder descender un poco más rápido, pensando en la física de los globos y también de los paracaídas. Recurrió a algo más simple, tuvo que tener una obra de ingeniería con algunas personas adecuadas y de ahí inventó lo que nosotros conocemos hoy en día, siglo XXI, lo que es el deporte, porque no solamente se inventó para que los montañeses bajaran, descendieran más rápido, sino que se comenzó a hacer un deporte a principios de este siglo, a tal punto que hoy es muy famoso. Cuando te lo diga te vas a dar cuenta. Estos montañeses inventaron lo que hoy conocemos como el parapente. El parapente es un deporte hermoso que lo practican muchísimas personas. Es tan apasionante porque te lleva a sentir y a experimentar la adrenalina de poder estar volando por algunos instantes, de sentirte como una paloma, como sentir ese viento golpeando tu cara a kilómetros por hora, a cientos de kilómetros por hora y descendiendo con solamente una suerte de paracaídas, que no es lo mismo, sino que es un parapente direccionado por las personas. Y así descendían los montañeses más rápido. Entre los deportistas que hoy tenemos que hacen este deporte tan hermoso y apasionante, de alto riesgo obviamente hay que decirlo, pero apasionante al fin, se acuñó una gran frase que fue el disparador para que te comparta lo que Dios hoy quiere aconsejarnos. La frase dice: quien no camina hacia el precipicio, esto para los alumnos que querían hacer parapentes, para las personas que querían practicar el deporte, los montañeses le decían y los deportistas le decían a las personas, o le dicen hoy en día: quien no camina hacia el precipicio jamás podrá hacer parapente. En otras palabras, quien no camina hacia el vacío jamás podrá volar. Y obviamente que el Espíritu Santo me habló con esa frase y me dijo: Marcos, si en tu vida vos no tomás desafíos extremos, no sé si hacer parapente justamente, pero si vos no tomás desafíos extremos, entonces nunca vas a sentir correr el viento sobre tu cara. La vida, Dios mismo, muchas veces ha de llevarnos a momentos extremos en nuestra vida. Iremos caminando como hacia una cornisa donde miraremos para abajo y no hay nada. Está el vacío mismo. Y necesitaremos hacernos la gran pregunta: ¿tenemos la capacidad de seguir y experimentar los brazos de Dios abrazándonos, levantándonos como un águila? ¿O nos daremos la media vuelta y diremos: no, no, esto no es para mí, y nos iremos? Mis amados, quien no camina hacia el precipicio nunca podrá volar. Metafóricamente. Hay que aclararlo. Metafóricamente. Y puesto que a veces nosotros tenemos vicisitudes, que nuestro matrimonio pasa desiertos, que nuestra vida como adolescente sufre impases, que muchas veces la tecnología es tan buena y tan mala al mismo tiempo, porque con la tecnología, como decía recién, podemos usarlo para bien o para el mal, como un cuchillo, que cortamos una hoja de pan o asesinamos a una persona. Entonces, la tecnología muchas veces es de gran bendición, como en estos minutos lo está haciendo para tu vida, pero muchas veces se torna en maldición cuando la pornografía entra a través de ese sistema dispositivo celular, tableta o como quieras llamarlo, o computadora. Y en lo más privado de tu corazón vas a ver que estás caminando hacia un precipicio y tendrás que tomar la decisión de darte vuelta y volver en tus pasos y no buscar la ayuda de Dios, o tirarte hacia el vacío comprendiendo que los brazos de Dios van a estar ahí. Porque déjame decirte una cosa: del 100% de las cosas que vas a fracasar, o del 100% de las cosas que nunca vas a cumplir, son las que no vas a intentarlo hacer. El 100% del fracaso va a ser de las cosas que no vas a intentar. Emprender, hacer, conquistar. Entonces nosotros tenemos una gran
disyuntiva en nuestra vida. Es o camino hacia lo que Dios me está llamando a hacer, o me monto, corro hacia el vacío, o me mantengo en lo común, pero en lo sólido. En lo común, pero en lo conocido. En lo ambiguo, en lo opaco, en lo apático de la vida. En lo mustio, o sea, en lo conocido. Se ha hecho de moda la frase acuñada por los psicólogos de que necesitamos muchas veces salir de nuestra zona de confort. Y es una linda frase, pero es una frase. A no ser que tome la decisión de correr hacia el vacío y que los brazos de Dios estén extendidos. Cuando era chico recuerdo la historia de un amigo de la familia nuestra que decía, luego yo lo experimentaría con mi hija mayor cuando era chica. Pero nunca voy a olvidar lo que él nos contó, que siempre cuando llegaba de trabajar, el hijo se subía a la mesa, venía corriendo rápidamente y se tiraba a los brazos del padre. Y se abrazaban y él lo besaba por acá, por allá. Dice que eso lo hacían todos los días. Un día, él quiso enseñarle algo al hijo espiritual. Entonces, cuando entró en la casa, apagó la luz. El hijo estaba preparado en el principio de la mesa. Y el padre agarró y bajó la luz. Y en ese momento le dijo, si confías en mí, no había luz alguna. Era toda oscuridad, era de noche. La madre estaba observando, ni observando porque estaba todo oscuro, estaba atónita porque ni se la vio venir tampoco. Y el hijo estaba en el principio de la mesa. Entonces dice, hijo, si confías en papá, ven corriendo y lánzate al vacío, que yo te voy a agarrar. Verídico, no les estoy inventando, la historia es verídica. Entonces dice que el hijo tenía que decidir si caminar en la oscuridad hacia el vacío y tirarse, y que los brazos del padre iban a estar para recibirlo, o quedarse quieto hasta que el padre encendiera la luz. Y dice que entre tanto silencio, la madre sufriendo como toda madre, ¿qué estás haciendo? Me lo imagino ahí. Se empezaron a escuchar pasos tímidos que comenzaron a avanzar, hasta que cada vez se hizo más rápido, y vino corriendo el niño, se arrojó y se abrazaron los dos. La madre va rápido, no como toda madre, ay, voy a prender la luz. Y prendió la luz y cuando la encendió, el hijo estaba llorando, el padre estaba llorando, los dos estaban fundidos en un abrazo. Obviamente luego experimenté lo mismo, pero dejé que mi hija se caiga a propósito. Le quería enseñar otra lección, la vida va a tener tropiezos. No, mentira, la abracé. Pero lo experimenté yo y me pasó lo mismo, sentí la misma sensación que habría sentido el padre. Y confió mi hija en mí. Ahora lo mismo sucede con nosotros. Nosotros somos una nueva creación. Nuestro ADN ya no es natural. Nuestro ADN es divino. Al ser divino, nuestro Padre muchas veces nos va a gritar, hijo, ven, que yo te estoy esperando. Papá, está todo oscuro, ¿cómo me voy a lanzar? Y el Padre diciéndote, tranquilo, mis brazos son más que suficientes para abrazarte, para sostenerte, pero tienes que correr hacia el vacío. Eso no lo va a hacer Dios por ti. Eso no lo va a hacer Dios por usted. ¿Por qué digo esto? Hay una enseñanza hermosa que nuestro Señor de señores nos dejó en su palabra. Hablo de Jesucristo, que está en Marcos capítulo 8, versos 22. Hay un ciego de nacimiento en Betesda. Y entonces él está cerca de una fuente que la historia decía, y ellos lo creían obviamente, de que un ángel descendía, movía las aguas del estanque, y el que se zambullía primero, cuando observaba que las aguas se movían, era sanado, de lo que sea, lepra, ceguera, suegrasis, lo que fuese. Lo que fuese que tuviera, cualquier enfermedad. Así que este ciego estaba ahí, pero nadie él no podía ver cuando se movían las aguas, entonces uno siempre se adelantaba y terminaba siendo sanado. Entonces Jesús se encuentra con él, apasionadamente le dice, ¿quieres ser sano? El ciego le dice, claro que quiero. Y se lo lleva afuera. No sé por qué se lo lleva afuera. Podemos especular de que habrían gente que no tenían fe en lo que iba a suceder, opinólogos, no sé. La cuestión es que Jesús lo saca. Y cuando lo saca, está con los discípulos Cristo, o Jesús en ese instante, y está el ciego. Y Jesús lo mira y lo escupe.
Ay, todos para. No me creen, se los voy a leer. Lo dice en tu Biblia. Marcos, capítulo 8, verso 22, dice: vino luego a Betasdea. Y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Miren lo que hizo Jesús. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Escuchen atentamente lo que el ciego le dice. El ciego le dijo, él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, en otras palabras, veo borroso. Qué tremendo. Primero me deja sórdido lo que hace Jesús, porque le escupen los ojos. Así que estamos pensando el próximo domingo, hacer una escupida para todos los que quieran venir a recibir de parte de Dios. Vamos a estar a poco, no, una cosa así porque me quedo rápido sin saliva, fíjense. Pero tenemos ganas de instituir esta escupida santa. Pero le escupen los ojos. Y luego le toca los mismos, y cuando le saca las manos, él no veía bien, él veía borroso. Luego el Señor va a volverle a tocar los ojos, y cuando saca sus manos le dice: ¿puedes ver? Y veía a kilómetros, veía mejor que un telescopio. Había sido restaurada sus ojos al 100%. Pero al principio de la sanidad veía borroso. Yo creo que hay 3 tipos de cristianos en nuestras filas. Voy a, mejor dicho, a decir 2 cristianos y uno que ustedes decantarán por sí solo. El primero es el religioso, que va a mantener su ceguera, porque no va a permitir que Jesús lo escupa. No va a permitir que alguien venga y le diga lo que tiene que hacer. Porque es muy maduro para hacer las cosas, porque entiende muy bien las cosas. Son los opinólogos que decía recién, los fariseos de nuestro tiempo, los dinosaurios de la fe. Los que dicen cómo hay que hacer las cosas. Y si no las haces como ellos, entonces no sirve. Bueno, de esas personas abundan. Y muchas veces son los fríos directamente. Los que están dentro en nuestro sistema, los que están con nosotros, pero no son de nosotros. Ya lo advirtió el apóstol Pablo. Luego tenemos la segunda camada, que son, como delimitaría el apóstol Juan, también el apóstol Pablo, los tibios, que están en Apocalipsis. Que los tibios son los que no se interesan demasiado en lo que está sucediendo en la casa de Dios, en el mover del Espíritu Santo, los que no tienen un compromiso tan fuerte por llevar el evangelio, pero que tampoco quieren arder en el infierno. Entonces, saben un poco de afuera y saben un poco de adentro, pero nunca se terminan de comprometer. Mis amados, esa gente es lo que le sucedió a este ciego. Son los que están con una visión borrada. Son los que cuestionan. Son los que dicen: ¿y por qué Dios tiene que descender en streaming? Eso así no funciona. Yo tengo que ir a la iglesia para recibir de parte de Dios. Y no se ayornan, no saben a dónde está soplando hoy el viento. Mantienen una mirada tibia. Mantienen una mirada abstracta. Ven que los hombres se mueven. O sea, ven el mover de Dios, pero no se van a sumergir, porque para ellos es incorrecto, es borroso. La visión está obnubilada. Y luego tenemos la tercer aspecto, que son los cristianos que están calientes. Kenchi, candela, candela. Son los que están en el mover. Los que entienden que a veces hay que tirarse al precipicio, pero aceptan el riesgo de caer quebrados, porque saben que los brazos de papá los están esperando. Estos, mis amados, son los que Jesús muchas veces tiene que volver. Y dije bien, volver. Nos tiene que volver a tocar los ojos y a sacar las lagañas. Y me incluyo. Muchas veces he estado en el segundo grupo. Muchas veces he dudado de lo que Dios estaba haciendo. Muchas veces me he cuestionado si con mi esposa estábamos haciendo lo correcto. Es más, hasta cuando comprendí eso, cuando Dios volvió a tocar, o Jesús volvió a tocar mis ojos para darme una visión panorámica correcta, mejor que un binocular, fue cuando me permití los no. Cuando comencé a decir no a ciertas cosas, porque la presión de tener cierta autoridad eclesiástica hace de que nosotros corramos en función de lo que los demás demandan. Y no se pueden imaginar las veces que he tenido que decir sí queriendo decir no. Pero cuando uno observa ya panorámicamente, cuando uno no está obnubilado, no tiene una visión borrosa, entonces uno puede decir que no. Y yo quiero decirte a vos que me estás mirando en este momento que hay
veces en la vida donde vas a tener que decir que no. Mejor dicho, te tenés que regalar el no. No hagas cosas que no querés hacer, porque los demás están esperando que lo hagas. No las hagas. Si no sentís hacerlo, si no estás en paz con vos mismo, si de alguna manera infringe tus valores más internos, no lo hagas. No hagas como el Tospar que muchas veces dijo que sí, queriendo decir que no. Y luego terminaba frustrado. Regálate el no. Regálate decir a algún pariente, a algún amigo, a alguna situación, sea que seas pastor que me estás mirando, líder, anciano, diácono, o seas una persona, un miembro de alguna iglesia o de nuestra iglesia, no importa, regálate el no. ¿Viste cuando te llaman y te dice, mamá quiere venir a comer? No, decile. Bajo ninguna circunstancia el Tospar ya me enseñó, no. ¿Viste cuando alguien necesita de vos y vos no tenés ganas? Porque estás pasando un momento difícil. No tenés que ser lo que los demás aspiran a que seas. Porque vas a terminar frustrado. Sí tenés que ser lo que Dios quiere que seas. Y para que seas lo que Dios quiere que seas, valga la redundancia en este trabalengua, necesitas decir que no. Necesitas decir a veces, no es el tiempo. Todavía no es la temporada. Todavía no estoy en el momento correcto. Y enfocarte en donde sí te tenés que enfocar. A veces Dios tocará nuestros ojos cuando se empiezan a poner borrosos. Él pone sus manos. Veo los hombres como árboles. Veo que caminan, pero son árboles. Hace algunos años en Latinoamérica, esta semana lo compartíamos con una de las personas más allegadas a nosotros. En Latinoamérica una familia quedó sin su casa y al quedarse sin su casa, albañiles, electricistas, plomeros, convergieron en poder ayudarlos, así que comenzaron a edificar nuevamente su casa. Había quedado en ruinas, así que se juntaron todos con una muy buena intención y comenzaron a edificar. Pero hubo un problema, nadie los dirigió. No hubo un arquitecto que diga, bueno, esto hay que ponerlo acá. Entonces cada uno construyó bien lo que tenía que construir, pero en un lugar incorrecto. Entonces alguien ponía una ventana en donde no había sol. Alguien ponía una puerta donde no se podía abrir, porque había una pared de atrás. Alguien ponía agua donde no iba a drenar hacia adentro de la casa, sino hacia afuera. Y ni te cuento la cloaca, que es la parte más asquerosa de este relato. Pero es real, sucedió en Latinoamérica. Y no puedo decir el país por cuestiones obvias, que salimos a todo el mundo. Así que, de repente, cuando vieron la construcción a media astas, se dieron cuenta que era un desastre. Los sociólogos tomaron este ejemplo porque obviamente quedó en vergüenza para toda la localidad y llegó hasta estudiosos sociólogos que normalmente ellos observan el comportamiento de las personas, por eso son sociólogos. Y detallaron esto o lo llamaron el síndrome de la falta de enfoque. El síndrome de falta de enfoque. O sea, cuando alguien le falta enfoque, le falta dirección, puede comenzar a hacer una gran casa, pero que sus ventanas no den a ningún lugar, sus puertas no abran a ningún lado, el agua salga para cualquier lado y la cloaca, te imaginarás. Falta de enfoque. Y si te das cuenta, lo que hoy nos sucede a veces a nosotros los cristianos es que comenzamos a hacer tantas cosas, decimos que estamos tan hermanados, pero uno hace una ventana por allá, el otro la puerta por acá, y no somos un cuerpo. Puesto que un cuerpo tiene una cabeza, que es Jesucristo, y una casa cuando se levanta tiene por lo menos un maestro mayor de obra, por lo menos un arquitecto, para que los dirija. A veces, en nuestro caminar, nosotros hacemos lo mismo y voy a hablar individualmente. En lo individual muchas veces nosotros cometemos ese mismo error. ¿Vieron esas personas que hacen todo pero no hacen nada? La frase famosa, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, haces un montón de cosas y al final del día, ¿qué hiciste? Nada. O sea, construí un poco la ventana, un poco la puerta. ¿Vieron cuando le decís al gordo, gordo, ¿cuándo vas a hacer esto? Cariñosamente, ¿no? Sí, voy a este sábado que ya, este sábado arranco. Y arranca y hace un cuarto. Y el desgraciado te lo va haciendo de a cuartos. Un cuarto la semana que viene, un cuarto el otro. Nunca terminó. Pero arranca haciendo esto y vos le decís, y aparte el cuerito de la canilla no anda, ¿eh? Y desarma la canilla.
Y aparte también el foquito se rompió, ¿eh? Y va y saca los cables. Y deja los cables colgando, la canilla sin canilla, la puerta, la ventana media astas. O sea, todo a la mitad. Normalmente en nuestra cultura sucede, pero es incorrecto. Los sociólogos llaman esto falta de enfoque. Y en nuestra vida espiritual también sucede lo mismo. Señor, te prometo que a partir de la semana que viene voy a orar 20 minutos diario, 20 minutos. Y después nos toca una palabra que habla sobre el ayuno. Y también, Señor, y aparte te prometo que voy a ayunar todos los miércoles. Y después escuchamos un servicio online de alguna iglesia hermosa que también nos confronta y nos dice que tenemos que servir. Y también te voy a servir. Y entonces oramos, en vez de 20, oramos 5. Ayunamos 3 horas porque después la tarántula que hay adentro no. Quiero comer y sucumbimos ante la necesidad. Y después no ayudamos a nadie. Entonces queríamos hacer 3 cosas y de las 3 cosas no hicimos una de las que le prometimos a Dios. Por eso a veces tenemos que tomar en cuenta ese texto tan hermoso que si no vas a cumplir no prometas. Es mejor no comprometerte, no prometerle a Dios, que prometerle y luego fracasar el intento. Y no hablo de caminar hacia la orilla de un precipicio. Estoy hablando de nuestros compromisos, que a veces son tantos, pero no logramos hacer nada enfocado. Hoy la palabra tiene que ver con enfocarte. Si algo voy a adentrarme ahora muy fuertemente es que con falta de enfoque uno fracasa. Cuando no tiene enfoque, uno se rinde ante el precipicio, se rinde ante lo desconocido y se mantiene en lo común, en lo mustio, y vuelve sus pasos atrás. Personas que no se arriesgan. Y mis amados, si algo nos dejó en claro la palabra de Dios, si algo nos dejó en claro nuestro Señor Jesucristo, es que para ser cristiano necesitas tomar riesgos. El cristianismo no es para cualquier persona. Tantas personas, opinólogos en el mundo diciendo que el cristianismo para mente débil. Mente débil. Rápidamente te podría contestar, el cristianismo es para mentes superiores. Quien ha de ser cristiano se está metiendo y embargando en una situación complicada. Porque si antes la vida era difícil, con Cristo es el doble de difícil. Pastor Tospar, qué linda palabra de aliento. Quiero decirte que es real, porque antes no tenías un enemigo. Cuando conoces a Cristo, cuando crees a Cristo, tenés un nuevo, flamante enemigo de tu alma, llamado Satanás. Porque antes estábamos perdidos, era como el ejemplo que les di, frío. Pero cuando uno viene a Cristo ya tiene un enemigo. Y no sé si escucharon esa frase, antes cuando no era cristiano me iba más o menos, ahora que soy cristiano me va peor las cosas. Sé sincero, es real. Bienvenido, esto es el cristianismo. La recompensa de la vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Hermoso, pero caminarla acá es un desafío. Es para mentes superiores. El cristianismo es para personas pensantes. Porque es más complicado pensar que descendemos de un mono. Perdón, es más fácil pensar que descendemos de un mono, que éramos medio chimpancé, así y nos fuimos desarrollando y ahora somos esta cosa hermosa que Dios nos hizo. Es más fácil pensar eso que pensar en una mente superior que diagramó todo con una voz de estruendo, formó lo que nosotros conocemos y que todo subsiste a través de él. Es más complicado entender eso. ¿Por qué? Porque dependes de alguien. Bajo la homopiencia o bajo la ciencia del Homo sapiens, uno está subyugado al pensamiento de que nosotros vamos a ir de alguna manera desarrollándonos. Pero bajo la conciencia de que hay un Dios, ahora tu camino no te pertenece a vos. Tus decisiones ya no son tuyas. Las tenés que consultar. Te tenés que demandar hacia alguien. Te tenés que reportar a alguien. Entonces es más complicado pensar que un gigante se enfrentó a un muchachito. Es más complicado pensar que un hombre amoroso, porque la historia lo nombra así, sabio de entre sabios, va a ir a una cruz a morir por nadie, por personas que le iban a terminar escupiendo. Eso es más difícil de entender, cómo una persona se va a arriesgar. Y encima que al ser cristiano vos, ahora tenés el mismo compromiso de dar la milla extra, de poner la otra mejilla. Lo más fácil es que si te tocan bocina incorrectamente en la calle, te bajes y se arme el rim. Le devuelvas al otro lo que te hizo. Lo más difícil es subyugar tu carne
a la voluntad de Dios, y aunque te toquen bocinas y se recuerden a tu mamá, a tu abuela, a tus parientes, vos mantengas la templanza. Mis amados, el evangelio es para valientes, no es para mentes débiles. Los débiles lo rechazan. Los fuertes son los que dicen, heme aquí, yo voy a seguir al Jesucristo de la gloria. Ahora, ¿podés seguirlo sin enfoque? Sí, claro que sí. Por eso es sabia la Biblia, dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 20:18, siempre que hagas planes, escúchenme a los metódicos como el Topar que les encanta hacer planes. Siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos, los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. Salmos 24 dice que Jehová conceda los deseos de tu corazón. Fíjense, qué hermosa es la palabra. No los deseos del otro, ni de la iglesia, ni del más allá, ni del de más acá. Tus deseos. Jehová conceda tus deseos y haga que todos tus planes tengan éxito. ¿Cuándo se logra, Tospar? Cuando estás enfocado. Cuando estás enfocado, todos tienen un fin en común, mismo en tu propia vida, entonces ya no hay un desorden. A veces yo me topo con muchachitos de 18 o 20 años que vos le decís, ¿y de qué vas a trabajar? No sé. ¿Y qué carrera hiciste en la secundaria? No sé. ¿Y tenés aspiraciones a tener una carrera nueva o a hacer facultad? No sé. ¿Y qué querés de tu vida? Pasar de nivel a jueguito. 18 años, barba por todos lados tiene. Pero hay adolescentes, hay jóvenes que no tienen en claro el enfoque. Muchas veces es porque el sistema nos lleva a eso. Yo cuando era chico me acuerdo que veía a una persona de 30, 40 años, para mí ya estaba cerca de tocar el arpa. Pero ahora una persona de 30 a 40 años es un joven todavía, porque obviamente que se nos prolongó la vida gracias a los fármacos y demás, y uno puede vivir hasta los 90 años. Entonces ahora el estereotipo es que a los 20 años todavía no saben qué van a hacer. Mis amados, alguien enfocado a los 20 ya sabe lo que quiere. No tendrá todo resuelto, pero sabe lo que quiere. Una vez lo conté. Si una chica de 20 años conoce a un chico que no tiene ni idea hacia dónde va, obviamente que la doncella, la chica, lo va a terminar dejando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Ay, del amor. Sí, está bien. Pero ¿qué vamos a comer? Ay, yo con comer sopa a tu lado soy feliz, dice el desgraciado. Bueno, pero ¿cómo nos vamos a mantener de tu corazón? Y vos le haces una patada, anda a buscar a otra persona. Yo no voy a vivir de esto. Ahora, si una dama se encuentra con un muchacho, un caballero de 20, 25 años y le pregunta, ¿y qué vas a hacer de tu vida? ¿Tenés planes? Yo ya tengo todo resuelto, voy a hacer esto, lo otro, me estoy metiendo en esta academia, voy a hacer lo otro. Y si me queda tiempo, tengo una tercera carrera terciaria o tengo este trabajo que voy a desarrollar y ya lo tengo todo planeado. La chica le dice, llévame con vos. No lo duda. ¿Por qué? Porque está enfocado. Alguien enfocado es exitoso. Alguien enfocado tiene bendición de Dios. Pero si Dios te da bendición y vos no la sabés usar, no la sabés repartir, entonces ¿para qué te va a dar unción? Ay, Señor, quiero unción, quiero más presencia tuya. ¿Para qué? Para sentir esa chiripiorca, esa garrotera que me agarra. No tiene un fin esa bendición. No tiene un fin esa unción. Si la querés para vos, está frito. Porque en la palabra de Dios nos enseña que la unción es para darla. Cuando uno se vacía de la unción, necesita a Dios llenarnos para seguir dándola. Cuando uno se vacía, no es porque se vacía porque está en pecado. Cuando uno se vacía es porque la da con algún consejo, en alguna oración, sanando a una persona, arriesgándose, tirándose al vacío. Y Dios vuelve a llenar tu cántaro de aceite. Pero si no la das, tu unción va a estar añeja. O sea, vas a aportar una unción de los 80. Ay, hermano, cuando yo, allá en los 80, cuando oraba por los enfermos, y ahora no. Tu unción está vieja, podrida. Necesitamos ser llenados de la presencia de Dios todo el tiempo. Si alguien sabe de enfocarse, es el apóstol Pablo, que tomó ejemplo de su Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo era una persona súper enfocada. Él sabía lo que quería. Él no andaba con rodeos. Al joven Timoteo le dice, Timoteo, cumple tu ministerio. No te desenfoques. Cumple lo que Dios te llamó a hacer. Y no, pero yo quiero, no, Timoteo, cumple lo que Dios te llamó a hacer. Mire cómo
Miren cómo Timoteo enseguida quería sucumbir y Pablo enseguida lo encallaba, lo direccionaba. Una mañana, una primavera, cuando los haz de luces entraban por la ventana de un multimillonario, un hacendado hombre, rico, muy rico, se dan cuenta con horror, él y la familia, que una reliquia que había estado de los abuelos a los padres hacia él, había estado toda la vida en su familia, había desaparecido de su casa. Esta era una reliquia de oro, valía muchísima plata, una fortuna valía. Entonces, con horror, cuando lo descubren, comienzan a hacer peritajes, se dan cuenta que en su hogar había un ladrón. Era uno de sus esclavos. Así que lo aprenden a la policía lo mete en la cárcel. Esta persona avergonzada encuentra a un viejito que está tras las sombras de esta cárcel, porque las cárceles en este tiempo no son como las que hoy conocemos, con DirecTV, bueno, algunas, hay otras pobres que no, pero estas cárceles eran subsuelos, estaban bajo tierra, llenas de humedad, de roedores, de cucarachas, insectos, de todo. Abundaban las enfermedades ahí abajo y ahí tenían a los presos, a los reos. Esta persona ve vislumbrar tras la oscuridad a un anciano que se le acerca. Le dice, ¿qué haces aquí en la cárcel? Él era un muchacho joven. Este esclavo no tenía más de 35 años. Así que cuando lo ve, le dice, ¿cómo te llamas? Y el muchacho, temeroso y bastante avergonzado, le dice, Onésimo. Mucho gusto, Onésimo, le dice el hombre viejo. Mi nombre es Pablo. Me llamaba Saulo, pero mi Señor me encontró. Ahora me llamo Pablo y soy apóstol de Dios. Entonces Onésimo, al entrar en confianza, le comenta que había delinquido en la casa de su amo. Pablo le pregunta, ¿y quién es tu amo? ¿Cómo se llama el hacendado? Entonces Onésimo le dice, mi amo se llama Filemón. Él es mi amo. Y Pablo dice, no lo puedo creer. Onésimo, tu amo, Filemón, conoció a Cristo a través mío. Me debe su alma, porque yo fui su papá espiritual. Así que comienzan los días a transcurrir, los meses. Imagínense estar con Pablo en la cárcel. ¿Qué tenés para hacer? Nada. Escucharlo así. Contame, Pablo, ¿y cuándo naufragaste? ¿Y qué pasó? Y Pablo, como un padre, enseñándole a Onésimo, primero que conoció a Cristo en la cárcel, Onésimo. Y segundo, que encima fue instruido por Pablo. ¿Qué mejor? Así que pasaron los meses y Onésimo iba creciendo en espíritu porque estaba recibiendo la palabra de primera mano del mismo apóstol Pablo. Obviamente que estoy un poco especulando, pero palabras más, palabras menos es lo que dice la carta de Filemón. Así que cuando le están por dar la libertad a Onésimo, él tiene miedo de volver ante su amo. Es más, él considera que ya su amo lo echó de la casa. Así que el apóstol Pablo va a esgrimir una carta deliciosa, exquisita. Una de las cartas pastorales que más coyuntura tuvo en la historia, más los pastores se han disociado por las interpretaciones de la misma, pero una de las cartas que más amor muestran. Porque cito textual la carta de aquella mañana que escribió Pablo a Filemón porque le darían la libertad a Onésimo. Dice así la carta, se las voy a leer textual. Dice el versículo 12, Filemón, te envío a Onésimo, te lo envío de vuelta y con él va, dice, mi propio corazón. Fíjense, así que si me consideras tu compañero, le dice Pablo a Filemón, recíbelo a él como me recibirías a mí mismo. Si te perjudicó en algo, miren lo que le dice el apóstol, de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré, dice Pablo. Y no mencionaré, miren lo que le dice al final, me encanta. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Le dijo, en otras palabras, yo te envío
a Onésimo. Y con él va mi corazón. Fíjense, como un padre, un hijo, cómo lo amó Pablo a Onésimo. Cómo Onésimo habrá crecido en la fe en esos meses de discipulado intenso que tuvo con Pablo. Qué injusta es la situación para algunos, ¿no? Viéndolo, porque Onésimo termina saliendo, Pablo sigue encarcelado por predicar de Cristo. Pero aún ni la cárcel detuvo a Pablo y le dice, con él va mi corazón. Si él te robó, si él te debe algo, ponelo a mi cuenta. Él ya no te va a deber nada. Yo ahora te lo debo. Yo te lo pagaré. Pero vieron cuando, a mí me encanta esta situación porque me la imagino. Yo me la imagino como una mujer al esposo. Está bien, ¿eh? Pero te dije que iba a pasar, ¿eh? Porque así le dice Pablo, yo te lo pagaré. Pero ni hablemos de que vos me debes tu alma. O sea, no hay forma que Filemón no vea con los ojos de Pablo. Cuando nos estamos acercando a un lugar donde hay un precipicio, no dudes, no tengas miedo. Mejor dicho, miedo vas a tener. Es lógico, es el patrón natural que sucede sobre nuestros cuerpos. Pero no dudes que del otro lado hay un propósito aún en medio del precipicio. Porque aún en medio de la cárcel, Pablo tuvo propósito levantando a Onésimo y enseñándole a Filemón. Miren, si alguien te dice, y bueno, vas a estar encarcelado, pero ojo, hay un gran propósito estando dentro de la cárcel. ¿Cuál sería tu respuesta? Y no sé, no me arriesgaría tanto. O cuando te dicen, bueno, hay que hacer tal cosa. Y no sé si estoy capacitado. Tenés que tirarte, tenés que arriesgarte. Es la única manera de poder comprender cuál es la buena voluntad de parte de Dios, agradable y perfecta. Pero vamos a tener que pasar varias veces, estar pendiente al borde del precipicio y comprender que aún así esos pasos fueron direccionados por Dios. Aún las dificultades, las vicisitudes fueron direccionadas por Dios. Porque de otra manera no hay evangelio, mis amados. Si no corres riesgos, ¿qué clase de cristianismo vivimos? El que Dios nos enseñó es correr riesgos. Por eso le dice, determina a Job. Dios le dice, determina lo que quieres ser. Y eso te será firme. Te será firme. Nehemías estaba enfocado en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Si te enfocas, aún aunque venga un precipicio, no vas a dudar de Dios. No vas a estar diciendo, ay, será Dios me abandonó porque mira lo que me está pasando. No, aún eso, aunque sea difícil, aunque duela, aunque te lleve a correr un gran riesgo, hacelo. Si Dios te está llamando del otro lado, tírate hacia las aguas. Me encanta esa canción. Max Lucado, un gran escritor, para cerrar, cuenta una historia que a mí en lo personal me encanta porque me hace enfocar cuando estoy desenfocado. Alguna vez la habré contado, pero es importantísimo que la escuches con todo tu corazón. Mejor dicho, perdón, ustedes no, porque ustedes entienden todo lo que estoy hablando, que yo me pueda expresar correctamente para no dejar fuera de esta historia nada exquisito que se pueda perder por no comunicártela o estar a la altura de las circunstancias. Correr riesgos, correr riesgos es difícil, pero es lo más apasionante porque cuando llegas del otro lado, entonces ahí todos te dicen, confíe siempre en lo que estabas haciendo. Yo recuerdo, no me quiero ir de tema, me recuerdo cuando era chico, tenía alrededor de 10 años, mi hermano se estaba preparando para una carrera. Imagínate, yo le llevaba 2 años, tenía 8 años. 8, 10 años y él tenía 12, perdón. Y me acuerdo como hoy que él estaba preparándose porque en Lanús, en Herli, estoy hablando de más de 20 y pico de años, todavía hay una asociación llamada el Ejército de Salvación, donde también llevamos donaciones y demás, y ellos reparten a las personas necesitadas. Y me acuerdo que hacían una competencia, hacían como un sábado familiar donde las personas iban, competían y los premios eran bastante importantes. Me acuerdo que los premios de varias de las categorías era ir a un campamento una semana en Mar del Tuyú. Para los que me miran de otro lado, es una costa atlántica, está en la costa atlántica de nosotros, de Argentina, y es hermoso. Y vos tenías un viaje gratis, hotel, transporte, todos se iban de campamento con los jóvenes. Así que los que competían y ganaban, el primer puesto era irse al campamento que todos querían ir, ¿no? Porque era muy bueno.
Y me acuerdo que yo lo alentaba a mi hermano, ¿no? Tenía 10 años. Y mi hermano decía, pero son 3 kilómetros, eran 30 cuadras, para que se den cuenta. Y yo me acuerdo que salíamos a casa, o sea, a la puerta de casa, y calculábamos nosotros, bueno, si das una vuelta a manzana son 4 cuadras, 4 por 4, bueno, vamos a hacerlo. Y yo me acuerdo que corría una cuadra, él corría toda una vuelta a manzana y yo lo alcanzaba recién al cuarto de la cuadra. Pero estaba ahí haciéndole porras, vamos hermano, no te canses. Yo no sé si él caminaba después las otras 3 cuadras, pero él volvía corriendo. Así que yo estaba ilusionado que él iba a ganar. Me acuerdo que como familia nos preparamos, estuvo varias semanas, no tiene nada que ver, pero me encanta porque lo que te voy a contar es increíble. Me sucedió a mí. Estuvimos varias semanas entrenándolo a él, pobrecito, que coma bien. Igual siempre fue flaco, así que, pero estábamos a dieta y él quería llegar. Para llegar a ese día, soñábamos con ese día. Y llegó el día, nos preparamos toda la familia, nosotros íbamos medio a un picnic y él iba a competir. Papá tenía un ciclomotor, me lo acuerdo como hoy, así que la competencia arrancaba en un puente y terminaba en otro puente, bajando hacia el Ejército de la Salvación, que para los que son de aquí a Argentina, Buenos Aires, Lanús, es acá en Herli, una plaza muy conocida que está en Herli, la primera plaza de Herli. Ahí terminaba la competencia. Así que cuando llega el momento, estábamos todos nerviosos, éramos chiquitos, estaba mi hermana que también me llevaba 2 años, ella sí tenía 8 años, así que estábamos todos esperando que él salga, él salía de 30 cuadras antes. Así que papá estaba en su ciclomotor, iba con agua por las dudas que se canse el chiquito de 12 años. Así que iba y largaron, y me acuerdo que en ese momento no había WhatsApp como ahora. No era que nos mandaba un WhatsApp, salimos, buenísimo, y ya estábamos esperándolo. No, habían esos Movicom de antes que eran ladrillos. Y papá se comunicó con mamá, mirá que ya salimos. ¡Oh! Y estamos contentos. Al rato empezamos a venir que cortaron las calles, todo. Y empezamos a ver que venían los corredores. Vino uno, nada. Vino el otro, nada. Y nosotros sabemos que eran varias categorías. Él corría con los de 12 años. Pero ya habíamos perdido la cuenta porque habían pasado como 50. No sabíamos si él iba a ser el primero, iba a ser el último. Ya habíamos perdido con mamá la capacidad de entender en qué puesto estaría él. Y hasta que a lo lejos vemos del puente que venía él corriendo. Y él venía todo sudado, todo transpirado. Él venía corriendo. Cuando llegó, nosotros dijimos, listo. No habíamos visto a otro adolescente correr. Dijimos, ganó. Perdió, lamentablemente. Fue segundo y no pudo ir al campamento. Ahora vos me decís, ¿para qué me contás esto, Tom? ¿Para qué tiene que ver con enfocarse? Ya te lo cuento. Viene alguien y me dice, ¿querés participar de una competencia de trabalenguas? Mi mamá me mira y me dice, hacelo, hijito, hacelo. Chupetín de brea, me decía a mí. Hacelo, gordito mío. Y yo la miraba, bueno, gordito, es que cuando era chico estaba muy lleno de amor. Y yo, ni se me ocurrió ir a la competencia de carrera. Y me acuerdo y digo, no, mamá, un trabalengua, encima se te traba la lengua. No, mamá, no quiero. Claro, encima ni siquiera me había preparado porque habían chicos que estaban compitiendo en trabalengua. Y yo ni siquiera estaba en mi mente ir a participar arriba del escenario donde estaba toda la gente a decir un trabalengua. No quería saber nada. Entonces el muchacho se da vuelta para ir después de que me insistió bastante. Y algo adentro mío me dijo, hacelo, ¿y si ganás? No, estaba como ahí en el borde del precipicio, mi corazón latía. Yo digo, bueno, le digo, lo voy a hacer. Entonces antes de que se termine de dar vuelta, gira nuevamente y me anota. Y yo empecé a transpirar. ¿Dónde me metí? 10 años a decir un trabalengua, dije, yo voy a pasar una vergüenza. Encima me subieron. Los 3 primeros eran así de gigantes. Yo tenía 10 años y los miraba así. Y decían los trabalenguas, pero increíblemente. ¿Cuál fue el problema? Que no había un jurado. El jurado era la gente misma. Eran los aplausos. Los aplausos determinaban quién ganaban. ¿A qué no saben qué pasó? Yo pasé. Me tocó mi turno. Agarro mi papelito de trabalengua porque encima no lo podía leer. Y empecé. Me acuerdo como me sigue hasta la muerte lo que les voy a contar. 3 tristes tigres comían en un trigal y otros 3 tristes tigres comían en otro trigal. Ni me acuerdo cómo era el trabalengua, pero era de los 3 tristes tigres. Así que ni ahora lo puedo decir, así que imagínate. Y me acuerdo que la gente se me empezó a matar de risa porque yo lo tenía que decir sin el papel. Y yo lo empecé a leer. Me dice el organizador, no, sin el papel.
tres tigres, triste. La gente estalló en aplausos. Para resumirle la historia, gané el primer puesto, me fui de campamento. Mi hermano se había esforzado semanas. Y el hermano chiquitito que hizo se terminó ganando un viaje todo pago. ¿Qué quiero decirles con esto? La vida muchas veces nos va a poner en el precipicio. Muchas veces nos vamos a hacer forzados a saltar hacia el precipicio. Cuando estás con Cristo, no hay precipicios que terminen dañándote. Si uno se termina dañando es porque uno quiso ser dañado, porque uno abrió la puerta. ¿Te acordás como dije recién? Porque uno no se regaló el no. Hizo cosas para agradar a los demás, hizo cosas por la presión de los demás, pero no las hizo por uno mismo. Entonces, cuando la vida te ponga al borde del precipicio, tenés que entender que del otro lado está el propósito de Dios, que del otro lado están los brazos de Dios, que, como quiero terminar y no me quiero ir de tiempo, como lo que te voy a contar ahora, es necesario que te enfoques. John Maxwell dice que hay un hombre que tiene un faro, que está a cargo de un faro y se le entrega una jarra de aceite. El aceite es el combustible para que los faros iluminen en la noche y los barcos no encallen y terminen muriendo los tripulantes. Así que cuando recibe el cántaro lleno de aceite, viene una mujer y le dice: hombre, no tengo aceite, mis hijos se mueren de hambre, necesito un poco de aceite para comer. Entonces él con buena intención le da un poco de aceite y dice: claro, ¿cómo le voy a dejar morir? Así que le da un poquito de aceite y la mujer se va contenta. A las 2 horas, más o menos, cae un hombre: mis hijos se mueren de frío, no tengo aceite, necesito un poquito de aceite. Entonces él dice: sí, ¿cómo no le voy a dar aceite? Inhumano de mi parte. Así que le da un poco de aceite y se va. A las otras 2 horas viene una persona que su carruaje se había caído porque no tenía aceite en la rueda y le pide otro poco de aceite. Y dice: sí, ¿cómo no lo voy a dejar seguir su camino? Y le da otro poco de aceite. Se queda sin aceite. El fin es que a las 6 de la mañana varios barcos se encallaron y terminan muriendo la tripulación. Lo terminan echando. Y él se quiere esgrimir un discurso para defenderse de lo que había pasado, porque era una buena persona. Así que dice: yo no soy un obrero fraudulento, yo invertí bien mi aceite. Vino una mujer, le di para sus hijos, vino un hombre, le di para que se calienten, vino alguien con un transporte y necesitaba seguir su camino. Así que yo utilicé bien el aceite. Entonces el jefe le dice: sí, pero yo no te di el aceite para que vos hagas buenas obras de caridad. Yo te di el aceite para que enfoques el faro, para que el faro no deje de alumbrar a los que venían, a los barcos que vienen naufragando del océano. Entonces, como no sabes para qué te di el aceite, no puedes trabajar más. Mis amados, en la vida cristiana necesitamos saber para qué se nos dio el aceite. Como dije la semana pasada en el título de Boca de Serpiente, no estamos dudando que no estás ungido. Esa no es la discusión. Vos no te tenés que preguntar jamás: ¿estaría ungido o no estaría ungido? Vos estás ungido. Porque cuando creíste en Cristo, la unción de santo vino sobre vos. La unción la tenés. El problema es si sabés para qué la tenés. La pregunta es si estás enfocado en lo que Dios te llamó a hacer o estás derrochando el aceite en cosas muy buenas, pero no en lo que Dios te llamó a hacer. Por eso en esta mañana el enfoque es lo primero. Enfócate, define algo como le dijo Dios a Job. Define tu camino y eso te será firme. En esta mañana quiero hablarles a todos los que me estuvieron observando durante más de media hora y escuchando atentamente la voz de Dios. Quiero decirte: tenés aceite en tu cántaro. ¿Sabés para qué es? ¿Sabés para qué se te entregó el aceite? Puedes decirme: Tospar, todavía lo dudo. Tranquilo, porque esta semana seguro que papá Dios va a hablarte a tu corazón. Pero no desperdicies tu aceite. Ni tampoco dudes que lo tienes. Tenés aceite. Yo vengo de parte de nuestro Padre Celestial a decirte que aceite hay sobre tus hombros. Que la unción del Santo está sobre tu vida. Que quién sabe estabas con los ojos nublados, pero tranquilo. El aceite divino está para un propósito definido. Y estoy seguro que los que lo saben, esto fue un hermoso consejo de parte de Dios. Y los que todavía no saben para qué les dio Dios el aceite, esta próxima semana van a encontrar ese propósito. Pero yo quiero decirte: enfócate. Enfócate. No te desenfoques por nada. Y si sentís que esta semana estabas caminando hacia un precipicio,
quédate tranquilo, porque los brazos del Padre están para abrazarte. Él no va a dejar que tu pie resbale ni tropiece. Va a mandar ángeles para poner tus pies asegurados y que no tropiece sobre ninguna alcantarilla, que no tropiece sobre ninguna roca. Él está dispuesto para darte unción, para darte vino nuevo, para llenarte de su presencia, y que esa presencia, ese vino, esa unción la puedas vertir en tu propósito. ¡Aleluya! Esa es mi